El calentamiento global es el aumento gradual de la temperatura de la Tierra. Actualmente es una de las mayores amenazas para el humano y para cualquier tipo de ser que habite en la Tierra. Este problema es causado por el efecto invernadero. Los invernaderos se utilizan para cultivos que necesitan una determinada temperatura. Lo que hacen las paredes del invernadero de vidrio es atrapar el calor y retener una temperatura mucho más alta que la del exterior, dándole así la temperatura que necesita el cultivo para poder vivir. Como podemos ver en las imágenes, la luz solar brilla sobre la superficie terrestre siendo absorbida. Esta absorción es liberada hacia la atmósfera, donde los gases invernadero retienen este calor. Este efecto invernadero es lo que hace que el clima sea apto para la vida humana. Sin el efecto invernadero, la Tierra tendría unos 60 grados Fahrenheit y sería mucho más fría, donde la vida humana sería imposible. Hasta el momento todo parece ir bien. El problema llega cuando estos gases que se encuentran en la atmósfera comienzan a aumentar. Este problema surge por la llegada de la revolución industrial que se da entre 1850 y 1900, donde se comienza a crear una excesiva y masiva cantidad de dióxido de carbono. Este gas es el responsable de impedir la salida del calor por las capas más bajas de la atmósfera. Con la interrupción que trae el dióxido de carbono hacia el calor, evitándole su salida hacia las capas de la atmósfera, podríamos llegar a decir que el planeta comienza a calentarse más y más. Este calentamiento trae consigo una cierta cantidad de consecuencias. Como podemos ver en la primera imagen, que es algo que tendríamos que darle mucha más importancia, que es el derretimiento de los glaciares. Después tenemos la propagación de enfermedades, como el dengue, que en la Argentina es muy conocido, olas de calor y huracanes mucho más fuertes, y la extinción de animales. Esta problemática ha tenido una evolución. No se puede llegar a definir si esta evolución es buena o mala, ya que han habido años peores que otros. Por ejemplo, se podría llegar a creer que los años donde mayor calentamiento global fue al principio, donde se empezó a generar esta excesiva cantidad de dióxido de carbono y no se conocía el daño que le generaba a la naturaleza. Pero científicos han demostrado que el año donde mayor temperatura hubo fue el año 2016. Este año se generó un mayor calentamiento global gracias a un fenómeno llamado el Niño. El Niño se conoce como el calentamiento de las aguas o el calentamiento del Pacífico, generando así una mayor cantidad de temperatura. Por ejemplo, en el gráfico que vemos abajo podemos llegar a ver cómo la temperatura va aumentando desde 1880 hasta 2016. Pero registrado 2016 no es el único año donde hubo un aumento de temperatura muy notorio. Podemos encontrar el año 2019, el año pasado, donde se registra 1.1 centígrados más que el promedio que se daba en 1850. Pero el 2016 aún así sigue siendo el año donde mayor temperatura se encontró. Con la llegada del 2020 y del coronavirus, un grupo de personas ignorantes, me incluyo a ese grupo de personas, llegamos a creer que es un hecho que la naturaleza podría mejorar gracias al distanciamiento social, al paro de las sociedades, al paro de crear tanto dióxido de carbono como se creaba años anteriores a este. Pero la realidad es que todo lo que afecta a la naturaleza, la creación de dióxido de carbono, no se va a reducir de un año para el otro. Por ende, se espera que para el 2020 sea igual o peor que el año pasado. Es decir, que por este coronavirus y por el detenimiento de las sociedades, por darle un respiro a la naturaleza, no significa que el calentamiento global vaya a frenar o mejorar. Cuando hablamos de cómo afecta el calentamiento global en el mundo, no hay excepción. No importa en qué parte del mundo estés, el calentamiento global va a llegar. Por ende, este es un problema que tenemos que solucionar entre todos y entre todo el mundo. En base a esto se han hecho acuerdos, entre uno de ellos, podemos ver en la primera imagen, que es el Acuerdo de París. Lo que quiere el Acuerdo de París es, con todas las fuerzas, poder lograr a que el cambio climático llegue a 2,0 centígrados. Y con muchas fuerzas, reducirlo, limitarlo en un futuro muy lejano a 1,5 grados centígrados. ¿Por qué digo en un futuro muy lejano? Porque solo la mitad de los países que integran al G20 están cumpliendo con los acuerdos que se habían quedado dentro de este Acuerdo de París. Pero en realidad estos países ni siquiera están
encarrilados como para que nosotros podamos llegar a decir que dentro de 10 años podríamos llegar a convivir con una temperatura de 1,5 grados centígrados. Dentro del Acuerdo de París tenemos a 197 firmantes, es decir, 197 países que han firmado, pero no quiere decir que estos 197 países estén cumpliendo. Por ejemplo, en la imagen que tenemos, la más grande, que es del planeta, el mapa, podemos ver que en verde tenemos los países suficientes, es decir, los países que están cumpliendo con lo predispuesto. En amarillo, los parcialmente suficientes, los que van como encarrilándose. En naranja, los parcialmente insuficientes. En rojo, insuficiente, podemos ver que Argentina es insuficiente, no está cumpliendo con lo predispuesto. Y en negro, no hay compromisos todavía, es decir, que estos países ni siquiera han firmado el Acuerdo de París. Esto no quiere decir que solamente se pueda ayudar a evitar que el calentamiento global siga aumentando mediante acuerdos internacionales, sino que cada uno desde su casa puede poner un granito de arena. Por ejemplo, empezar a usar más la bici y dejar de lado usar tanto el auto. Podemos empezar a reciclar, reutilizar. Si no estás en una habitación, apaga la luz, evitar todo lo que es un consumo excesivo de energía. Y una que es muy impactante, que yo no la sabía, que es empezar a dejar de consumir carne roja. El consumo de carne roja es uno de los mayores productores del dióxido de carbono. Y anteriormente ya habíamos hablado de qué pasa cuando se produce demasiado dióxido de carbono. Nosotros en un momento hablamos de que el calor no podía atravesar las capas bajas de la atmósfera gracias a la excesiva cantidad de dióxido de carbono que evitaba que el calor podría salir por las capas bajas de la atmósfera. Dentro de estas capas bajas tenemos a la capa de ozono. La capa de ozono está compuesta por O3, que son 3 átomos de oxígeno. Cabe resaltar y obviar que no es el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir. Este está compuesto por 3 átomos de oxígeno. El que nosotros necesitamos es O2, compuesto por 2 átomos de oxígeno. Esta capa está compuesta por distintos tipos de gases. Entre ellos podemos encontrar al nitrógeno, al oxígeno, al argón, otros gases que no se han identificado, y también tenemos entre todos ellos al ozono. Como sabemos, el Sol brilla en la superficie terrestre, dándonos luz, calor, energía. Pero esta energía, esta luz y este calor puede llegar a ser muy peligrosa si nosotros no cuidamos la capa de ozono, ya que la capa de ozono lo que hace es filtrar estos rayos ultravioletas que son realmente muy dañinos. Lo que hace es filtrarlos para que cuando llegue a nuestra superficie no sean tan dañinos como lo son en realidad. Hasta el momento podemos llegar a confirmar que todo lo que toca al hombre lo destruye. ¿A qué me refiero con esto? El hombre ha comenzado a lanzar átomos de bromo y de cloro. Los átomos de bromo y de cloro lo que hacen es destruir a los átomos de ozono. Por ende, la capa de ozono ha comenzado a disminuir su tamaño y ha comenzado a adelgazarse. Este adelgazamiento ha creado un agujero en la parte de la Antártida. Al igual que en el calentamiento global, este problema hay que resolverlo a modo global, mundial. Por eso también hay acuerdos internacionales. Entre muchos tenemos el Protocolo de Montreal, que se encarga de ayudar y de cuidar a la capa de ozono. La principal función de este protocolo es intentar reducir el consumo y la producción de sustancias que se creen que son las responsables del agotamiento de la capa de ozono. Lo que podemos observar y lo que nos muestra este gráfico es cómo ha ido decayendo y decreciendo el consumo de sustancias que afectan a la capa de ozono. En este momento se consume solo el 1,6% de lo que se consumía en 1986. Al igual que el otro problema, la capa de ozono se va a ir recuperando, pero lentamente. Por ende, el agujero que se encuentra sobre la Antártida va decreciendo, pero va decreciendo muy lentamente. Y se estima que para mediados de este siglo podamos llegar a tener las cifras que teníamos en la década del 60. Y por último, voy a hacer la última comparación entre las dos problemáticas, que es que no solo necesitamos ayuda de acuerdos internacionales para que estos problemas puedan ser controlados y solucionados, sino que cada uno tiene voz y voto en ambas problemáticas para poder evitar desde su casa que esto siga empeorando.
Por ejemplo, en este problema que es el agujero de la capa de ozono, nosotros podemos evitar arrojar lo que es basura, mugre, plásticos, derivados del petróleo al agua, a los bosques, empezar a reducir, reciclar y reutilizar. En conclusión, mientras que nosotros estemos ayudando a que el calentamiento global disminuya, que la temperatura disminuya, también estamos ayudando a poder cerrar el agujero de la capa de ozono. Si ese agujero no se cierra, va a traer una cantidad de consecuencias catastróficas para todos nosotros. Bien sabemos que nosotros cuando salimos a la calle necesitamos ponernos protector solar porque nuestra piel comienza a quemarse y a tomar color. En mi caso, me comienza a dañar la piel. Esto sería mucho peor si la capa de ozono comienza a abrirse y los rayos ultravioleta comienzan a pasar sin ninguna filtración. Y por último, para cerrar este video, voy a dar mi opinión acerca de estas dos problemáticas, que creo que las dos, si bien son muy distintas, tienen sus cosas en común. Por ejemplo, la forma de ayudar, la forma de poder frenar estas dos problemáticas y evitar en una que el calentamiento global siga aumentando y en otra de poder cerrar el agujero de ozono. Básicamente, el agujero de la capa de ozono. Básicamente es intentar no contaminar, dejar de ensuciar el agua, dejar de ensuciar la tierra, empezar a reciclar, empezar a reutilizar, que son cosas fáciles que podemos hacer cada uno de nuestras casas. Creo que si las personas no empiezan a tomar conciencia de lo que esto puede llegar a traer a un futuro, va a ser casi imposible empezar a ayudar cuando ya esto llega a su punto máximo y nuestras familias futuras ya no van a poder darle un remedio a todo esto. Así que es importante que empecemos a escuchar la naturaleza para poder empezar a hacer algo y frenar todo esto a tiempo.